pesqueras artesanales, de las cuales más del 60% son informales, lo que dificulta en gran medida el control y la regulación sobre las pesquerías. Y esto en gran parte proporciona que pueda generarse corrupción a diferentes niveles en la pesquería, de manera de poder blanquear la pesca o falsificar documentos para que pueda pasar pesca como legal cuando realmente es una pesca ilegal. Y esto también en gran medida es porque muchos de los datos que se recopilan son datos en papel. Digamos, casi el 100% de la información recopilada por las autoridades o por actores de la cadena productiva es documentación en físico, lo que, digamos, facilita en mayor medida que se pueda falsificar los documentos y se pueda generar esta corrupción que hay debido a la alta informalidad en las embarcaciones. Otro punto también importante es que acá hay diversas entidades gubernamentales con injerencia en el sector pesquero, pero falta un poco más de articulación entre las diferentes entidades, ya que en algunos casos se duplica la información o hay un doble registro de la información, lo que hace poco eficiente un buen control y manejo de las pesquerías. Además, digamos, por ejemplo, para algunas autoridades tienen una nomenclatura para ciertos campos como las especies, la cual es diferente para otra entidad gubernamental y ahí no hay un estándar claro entre todos. Y otro problema, que es lo que pasa en toda la región, es, digamos, la flota extranjera que opera en aguas nacionales y, digamos, estas capturas o estas pescas finalmente no se reportan y no se saben qué ocurrió con esos recursos, lo que puede ser un incentivo para una sobreexplotación de las pesquerías y sus recursos. Entonces, desde WWF Perú trabajamos bajo dos frentes. Uno, ayudar a que se puedan formalizar las embarcaciones pesqueras. En el gobierno hay iniciativas para formalizar las embarcaciones pesqueras artesanales y estamos apoyando un proceso que es para que se puedan formalizar a través de cooperativas pesqueras. En este caso, el gobierno ha establecido ciertos requisitos o ciertos requerimientos para que las embarcaciones se puedan formalizar, como por ejemplo que la cooperativa tenga un sistema contable, que se pueda hacer como una empresa y que pueda tener un sistema de registro de sus capturas. Entonces, a raíz de este requerimiento del sistema de registro de capturas, nosotros vimos como una oportunidad para ayudar a construir el sistema de registro de capturas, pero no solamente nos quisimos quedar en el eslabón de extracción y desembarque de la pesca, sino quisimos abarcar toda la cadena productiva para poder demostrar que lo que se está extrayendo proviene de un origen legal y puede atender a los diversos requerimientos de mercados nacionales e internacionales. Entonces vimos como una herramienta importante la tecnología para poder combatir y poder asegurar el origen legal de la pesca. En ese sentido, para poder trabajar sobre la trazabilidad, tuvimos nosotros el siguiente enfoque. Hicimos un diagnóstico y un estudio de la cadena de valor de las pesquerías artesanales. Nos tomamos como caso de estudio las pesquerías de perico dorado y de pota o de calamar gigante, porque son las principales pesquerías artesanales en el Perú y a nivel nacional son la segunda, tercera después de la anchoveta. Entonces, son pesquerías con gran cantidad de desembarques, con gran cantidad de movimiento económico y que muchas personas dependen de esta actividad. Entonces, identificamos qué actores participaban en cada uno de los eslabones de toda la cadena productiva, cómo se generaba la información, qué información se generaba, cómo se transmitía la información desde un actor a otro, cuáles eran los principales cuellos de botella o vacíos de información que habían en la cadena productiva, para que a raíz de identificar la secuencia del flujo de la cadena de valor, poder plasmar esta información que antes era en físico a un sistema digital, donde la idea era conectar a los actores de la cadena de valor a través de la generación y transmisión de información de las pesquerías, desde el pescador hasta el consumidor final, a través de
del registro de la información sobre cada actividad que tiene cada actor de la cadena y la transmisión de esta información hacia el siguiente eslabón de la cadena. Pero esta información debería estar, digamos, acorde a los requerimientos y necesidades de cada uno de los actores, para que ellos vean, digamos, un beneficio en un sistema de trazabilidad y no tanto como una imposición. Entonces, de esta manera, nosotros nos basamos en los principios de WWF para poder construir un sistema de trazabilidad sólido y transparente, donde tenga, digamos, información básica sobre cada evento de la actividad pesquera, que pueda haber una trazabilidad en cada punto de la cadena de valor. Ya hoy en día hemos migrado de un registro en físico a un registro digital, por lo que implementamos un sistema digital que esté estandarizado, con información estandarizada para los actores de la cadena y tener medios de verificación. A esto lo llamamos como y poder involucrar a diferentes autoridades del sector pesquero dentro de este sistema de trazabilidad, para que las autoridades puedan ser una especie de candado y una especie de regulación para que puedan ver lo que está ocurriendo. Y algo muy importante es que la información generada pueda ser transparente y accesible, tanto para los actores de la cadena, es decir, cuando un pescador hace sus registros, él pueda ver cuánto ha sido lo que ha desembarcado, cómo se han movido sus embarcaciones, sus zonas de captura, información propia para cada uno de ellos, y información también para los consumidores, para que puedan garantizar ellos que, digamos, lo que están consumiendo proviene de tal origen, con tal procedencia, y pueda ser identificable. De esta manera nosotros desarrollamos TraZap, que es un sistema de trazabilidad pesquera, básicamente para el flota artesanal, que lo que busca es seguir la ruta de un producto pesquero desde que es pescado hasta que llega al consumidor final. Para esto hemos visto vital poder desarrollarlo de manera conjunta con los pescadores, comerciantes, armadores, intermediarios, las plantas y los actores de la cadena de valor para ver realmente los requerimientos y las necesidades que tienen ellos, y que el sistema pueda ir mejorando en el tiempo, que haya una mejora continua y siempre con una retroalimentación. Y para esto hemos ido a capacitar con las comunidades con las que trabajamos acá en el Perú. Si bien hay mucha gente mayor, digamos, también se capacita a los hijos, a las esposas, al entorno familiar, para que también puedan usar el aplicativo y tener la información disponible en la mano de cada uno de ellos, y que se pueda asegurar esa procedencia de los productos. Entonces, esta aplicación, digamos, empezó el piloto en el 2019, y bueno, hasta la fecha el aplicativo viene siendo aprobado en diversas pesquerías artesanales, principalmente en la pesquería de Pota y de Perico, que son las principales pesquerías artesanales en el Perú. Además, también en la pesquería de Tiburón, de Bonito y otros recursos. Hay cerca de 300 embarcaciones que usan de manera constante el aplicativo, 200 pescadores y 4 puntos de desembarque, quienes también registran la información que ocurre en sus muelles. En lo que va del piloto se han hecho cerca de 5.000 viajes de pesca y se han desembarcado 60.000 toneladas de productos pesqueros. Y además lo que también estamos buscando es que la información esté alineada con los estándares internacionales. Ya hoy en día hay diversos estándares que, digamos, que codifican la información y que pueda ser interoperable a nivel mundial, para diferentes mercados internacionales, como para diferentes autoridades. Entonces hemos buscado que pueda ser legible por cualquier entidad que desea jalar la información o visualizar la información. Y lo que le comentaba de los medios de verificación, estamos trabajando de manera conjunta con diversas autoridades en el Perú. Estamos trabajando con la DICAPI, que es la Marina y es la entidad encargada de emitir los zarpes de pesca. Es decir, para que una embarcación pesquera pueda salir a pescar, antes tiene que sacar un documento en físico, que es un zarpe de pesca, donde coloca la información de qué embarcación va a zarpar, de qué puerto va a zarpar, a qué puerto va a llegar, las fechas, la tripulación que está a cargo y el patrón que está en la faena. Entonces estamos trabajando con DICAPI para que cuando el armador o el dueño del barco coloque la información, consulte con la base de datos de DICAPI si es, por ejemplo, la embarcación es formal,
si el pescador tiene carnet de pescador, y que todo esté reglamentado, y una vez que todo está en orden, DICAPI emite el zarpe electrónico, es decir, el pescador ya no requeriría ir a cada capitanía de manera presencial y en físico, ya que aparte las capitanías están lejos de las comunidades y eso involucra cierto tiempo y cierto dinero. Ahora lo podrían hacer desde su teléfono, hacer el zarpe electrónico, y DICAPI ya está enterado de lo que estaba ocurriendo. Además, estamos trabajando con los gobiernos regionales para que puedan emitir certificados de procedencia y de captura digitales, ya que en la actualidad lo hacen en físico, y al hacerlo en físico lo que ocasiona es que a este documento generado en físico, los pescadores o actores de la cadena saquen copia y pasen, digamos, cierta pesca como legal cuando realmente no lo es. Entonces, ellos quieren sacar un certificado de procedencia digital que sea leído única vez con un código QR y que esté conectado con la información reportada por los pescadores en el aplicativo, de manera de contrastar la información. Y además para que, digamos, todos los desembarques originados en cada uno de los puertos pesqueros viaje en tiempo real hacia cada gobierno regional para que ellos puedan tener la información en tiempo real y ver cuánto se ha desembarcado, el nivel de especies, el nivel de beneficiarios, el nivel de incidencia, para que en función a eso puedan ellos establecer fiscalizaciones o medidas de control, entre otros. Además con IMARPE, que acá es el ente científico que se encarga de la evaluación de las pesquerías, para proporcionarle información desde el aplicativo, ya que hay mucha información pesquera de interés que se puede compartir con IMARPE para que puedan tener una mejor evaluación de las pesquerías. Y bueno, con el Ministerio de la Producción, que es el ente rector acá en el Perú, para conformar un grupo de trabajo o una mesa de trabajo donde participen las autoridades, los pescadores, la sociedad privada, las ONGs, para definir un poco el rumbo hacia dónde queremos ir en torno a trazabilidad, y que, digamos, todas las partes interesadas puedan estar de acuerdo y formar parte de esta reglamentación o legislación que se pueda dar en el futuro. Esto, por ejemplo, es un poco de estadísticas que se genera en la aplicación. Por ejemplo, yo puedo visualizar cómo se han ido moviendo los desembarques según por el puerto pesquero, según por la especie. Por ejemplo, acá en el Perú, voy a poner un segundo el puntero láser. Por ejemplo, acá en el Perú hubo cuarentena y cierre de las pesquerías en abril del 2020 a junio del 2020, y se ve, digamos, que en esta época no hubo casi desembarque, es decir, no hubo actividad pesquera, pues justamente por la cuarentena, por la pandemia, y ahora se ha vuelto un poco a recuperar y está en alza. Digamos, digamos, baja en los desembarques no se debe tanto a que los pescadores no usen el aplicativo, sino que básicamente los que usan el sistema son pescadores de las pesquerías de pota y de perico. Entonces, esta temporada coincide con la temporada de perico, y en la temporada de perico son menos cantidades de viajes, se trae menos cantidad de recursos, por eso baja un poco los desembarques. Y así se puede tener información en tiempo real. Acá está hasta mayo, pero digamos, en el sistema está hasta hoy día, de manera que pueda haber un mejor control sobre las pesquerías y un mejor manejo sobre las mismas. Y muchas gracias. Y cualquier consulta o pregunta, estamos atentos y felices de poder responderlo. Muchas gracias. Gracias, José. No sé si hay alguna pregunta que quieran ir dejando en el box de abajo, para que luego de que continuemos con la próxima presentación, tal vez José pueda abordar alguna. Así que si les van surgiendo preguntas luego, también pueden ir dejándolas, y al finalizar intentamos responder la mayor cantidad posible. Gracias, José, muchas gracias por tu presentación y tu claridad. Es un poco lo que nos sucede es que el mar nos une en este encuentro y nos une en general, así que es súper enriquecedor poder también conocer lo que está pasando en otros países y abordar la información de manera precisa. Así que gracias. Le paso la palabra a María Nube, si está lista para continuar con la posta. Cuando vos quieras, Nube, te
dejamos la Voy palabra. a- Gracias. Gracias. Voy a compartir pantalla. No sé, hay unas manos levantadas, Caro, que no sé si es que alguien quiere hacer una pregunta. Les recordamos en todo caso que hay una barrita abajo de la pantalla que tiene un box que es de preguntas y respuestas. Ahí pueden dejar escritas las preguntas y después nosotros las vamos a ir respondiendo. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logro. Vos me avisás, Caro, si se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Lo que yo voy a contar hoy es un poco la situación de Argentina en relación a pesca sustentable. Este webinario que nos convoca tenía como la gran pregunta planteada de si es posible desarrollar pesquerías sustentables. Uno en general escucha todas cosas horribles que están ocurriendo y a veces resulta difícil pensar que es posible que existan pesquerías sustentables. Entonces la idea de este webinario es mostrar algunos ejemplos de cómo podemos ir acercándonos un poquito más a esa sustentabilidad. Entonces de eso se va a tratar mi charla de hoy. Lo que voy a plantear es un breve contexto general de la situación en Argentina, qué es lo que hace que una pesquería sea sustentable o que no sea sustentable, algunas situaciones que están ocurriendo al día de hoy en relación a esa sustentabilidad y después voy a contar algunos casos específicos en los que hemos trabajado desde Fundación Vida Silvestre para mostrar distintas herramientas que nos pueden llevar hacia esa sustentabilidad. Entonces, como un repaso general, Argentina explota más de 40 especies asociadas a la pesca. Las tres principales especies que se capturan son el langostino, el calamar y la merluza. Los argentinos no comen mucho pescado, consumen un promedio de 5 kilos de pescado por año, comparado con otros países que llegan a 40 kilos, por ejemplo. Entonces el 90% o más del 90% de lo que se captura por las pesquerías argentinas es exportado. Esta es una plataforma de gobierno que permite rastrear a dónde están yendo las exportaciones del país. Entonces uno puede poner, por ejemplo, qué productos, si quiere ver pescado fresco, a dónde va, o un pescado procesado, para dónde está yendo. Puede ir filtrando en esa página que les puse ahí abajo los distintos productos y nos va mostrando dónde se exporta. Y en general, algo que muestra, uno puede ir cambiando esas cosas, pero algo que se mantiene como regla es que los principales países que compran los productos pesqueros argentinos son China y Brasil. Y bueno, yendo más a qué es esto de la pesca sustentable y qué implica que una pesquería sea sustentable, hay como tres pilares fundamentales, ¿no? El primero es que esa explotación que nosotros estamos haciendo de un recurso no le saque la posibilidad de explotarlo a generaciones futuras, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener los cuidados suficientes para que los que vengan después también puedan explotar ese recurso. Otro de los pilares es que no podemos dañar el ecosistema u otras especies que están asociadas a esa pesquería. Tenemos que minimizar ese daño para que el sistema, para que el océano se pueda mantener saludable. Y un tercer pilar es cumplir con las reglamentaciones vigentes, evitando esto que mencionaba José antes de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Esto como un elemento clave para poder cumplir los otros dos, ¿no? O sea, si nosotros no estamos cumpliendo con la normativa, no estamos accediendo a la información, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, difícilmente podamos evaluar correctamente si estamos cuidando ese recurso o si estamos afectando o no esos ecosistemas o esas especies que pueden estar asociadas. Entonces, sobre estos tres pilares, ¿en qué situación estamos al hoy en general? A nivel mundial, el 30% de los recursos pesqueros están sobreexplotados. Esto quiere decir que se están capturando a una tasa superior a la que deberían estar siendo capturados para poder garantizar que las futuras generaciones lo puedan explotar. A nivel de Argentina sabemos que por lo menos hay 4 casos que son complicados. Por un lado tenemos el abadejo, que está en estado crítico, que su biomasa se redujo al 7% de lo que había antes de que empezara a operar la pesquería. El límite que se plantea como el mínimo tolerable, digamos, es el 20%, y para esta especie llegamos al 7%. Entonces, en relación a esta especie en particular, el INIDEP, que es el instituto que asesora al gobierno sobre la gestión de los recursos pesqueros, recomienda que se empiece un plan de recuperación urgente. La merluza común, Merlucius hupsi, es una de las especies más explotadas, como yo les contaba recién. Uno de sus stocks ya colapsó y actualmente está sujeto a un plan de recuperación.
Después tenemos un tiburón el gatuso, que también está en una situación bastante compleja, que está explotado por encima de su capacidad de recuperación, y para esa especie ya se empezó un plan de recuperación en conjunto con Uruguay. Y después tenemos un grupo de rayas que muchas veces no se identifica la especie porque son muy similares entre ellas, entonces es difícil saber qué especie específica es la que se está capturando, que para esas rayas sabemos que están siendo explotadas por encima de su capacidad de recuperación, pero hay muy poca información sobre cada una de las especies que puede estar agrupada en este paquete. Entonces, para esas especies en particular, la situación está siendo bastante complicada. Además, en el segundo pilar que les contaba antes para la pesca sustentable, que es minimizar el impacto sobre ecosistemas o sobre otras especies, uno de los principales problemas que hay es la captura incidental, que esto es cuando uno está yendo a capturar una especie, pero cuando está haciendo la operación de pesca, captura otras especies que no son las que estaba yendo a buscar. Esta captura incidental es muy problemática para aves, para tortugas marinas, para tiburones y rayas y para mamíferos marinos. Y en esto ha habido bastantes avances, se han desarrollado nuevas tecnologías, por ejemplo, para minimizar esa captura incidental. Y a nivel nacional en Argentina ya existen planes de acción específicos para estos grupos, algunos específicos a nivel nacional, como para aves, para mamíferos marinos y para tortugas. Y para tiburones en particular hay un plan de acción nacional, pero también hay uno generado en conjunto con Uruguay, en el marco de una comisión que es esta sigla difícil de CTMFM, que es la Comisión Técnica Mixta de Frente Marítimo, que es una comisión que se crea en los 70 entre Uruguay y Argentina para justamente gestionar en conjunto los recursos pesqueros. Entonces, sobre el tema captura incidental hay bastantes avances, sigue siendo problemático para algunas especies, pero hay buenas señales de avance. Y con respecto a esto que mencionaba José, de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es sin duda uno de los problemas más grandes que tienen las pesquerías en el mundo. Se estima que hay 26 millones de toneladas del pescado que se captura anualmente, que está bajo una de estas modalidades. Y me parecía importante acá hacer una separación, ¿no? Uno pone en un mismo paquete esto de ilegal, no declarado, no reglamentado, pero no quieren decir exactamente lo mismo. La pesca ilegal creo que es súper evidente lo que está queriendo decir, es cuando uno está pescando en un lugar que no debe, con un arte que no debe, o yendo a buscar un recurso que no es el que tiene habilitado para hacer. Ahí estamos en una situación de ilegalidad, o si uno está en una operativa de pesca que no está cumpliendo con lo que dice la norma. Pero después tenemos la pesca no declarada, por ejemplo, que es uno puede estar cumpliendo con las normas, pero no está reportando correctamente a las autoridades sobre lo que está haciendo, entonces no hay manera de saber si efectivamente se está haciendo bien o no. Y después hay algunos grises a nivel de reglamentación que puede pasar, por ejemplo, con especies cuando se están capturando especies que no tienen una regulación específica, o en una zona donde no aplica una normativa específica, donde no hay una jurisdicción nacional, o donde no hay, por ejemplo, a nivel internacional un organismo regional de pesca, que son las unidades de gestión que se generan para algunos espacios internacionales. Entonces, bajo cualquiera de estas modalidades, lo que ocurre es que está habiendo captura, que no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo a bordo, y que tampoco sabemos exactamente cuánto se está pescando, a dónde se está vendiendo. Hay un gris ahí a nivel de la operativa que hace muy difícil que se puedan estimar los volúmenes de captura correctos, o que se pueda poder cuantificar, por ejemplo, el impacto sobre otras especies. Una forma de abordar esto de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es tener observadores a bordo, es tener personas especializadas que suben al barco, que miran la operativa pesquera y que van tomando nota de lo que ocurre en la operativa pesquera. En Argentina en particular hay algunas pesquerías que cuentan con observadores a bordo, como la anchoita, la merluza común, la merluza de cola, la merluza negra, la costino, calamar, vieira y centolla. Pero hay otras que a veces no es posible subir observadores a bordo, por ejemplo, si implica bajar a parte de la tripulación para subir un observador, eso dificulta mucho que haya observadores, y también hay un número limitado de observadores a bordo. Entonces, en algunos casos no se sabe muy bien qué es lo que ocurre cuando el barco está en el mar. Uno de los problemas que genera esto es, por ejemplo, no saber exactamente qué tan grave es el problema del descarte pesquero.
Hay 3 pesquerías en las que se hizo una estimación de cuánto es que se está tirando al mar. El descarte es eso que capturamos y que no lo vamos a vender, entonces como no lo vamos a vender lo descartamos y lo tiramos al mar, ya sea o porque lo que capturamos es algo que no está permitido, entonces no lo podemos bajar en puerto y lo tenemos que tirar al agua, o porque el valor de mercado es muy bajo, entonces se elige tirarlo al agua. Sea cual sea el caso, sea cual sea la situación, la Ley Federal de Pesca de Argentina prohíbe el descarte de pesca. O sea que cualquier actividad de descarte es, de acuerdo a la normativa argentina, es ilegal. En una estimación que se hizo para la pesquería de merluza y de langostino, lo que se estimó es que se están descartando por año más de 110.000 toneladas de merluza. Esto es prácticamente lo mismo que se exporta, ¿no? Cuando mirábamos los números de exportaciones es un volumen equivalente al de exportación. Y esto ocurre tanto en la pesquería que va dirigida a merluza, por ejemplo, un descarte de juveniles, o incluso en la pesquería que va dirigida a langostino, pero que incidentalmente captura a merluza y entonces la descartan porque no es la especie a la que están dirigiéndose. Y después para el caso de anchoita también se estima que es más del 30% del total de la captura lo que se descarta. Esta es una pesquería que está certificada y entonces le trajo grandes problemas para el proceso de certificación y ahora se los voy a contar un poquito más adelante cómo se está trabajando. Entonces, asociado a estos pilares para la sustentabilidad hay una serie de barreras y una serie de oportunidades que nos permiten ir construyendo esa sustentabilidad, ¿no? Hay algunas barreras de información, por ejemplo, lo que contaba José más temprano, de que los distintos actores que trabajan en una etapa del proceso, desde que el pescado está en el mar hasta que llega a un consumidor, no intercambian información, entonces a veces esos baches de información hacen que sea difícil la gestión. Hay algunas barreras que son tecnológicas, ¿no? O sea, hay cosas que quizás hace unos años no se podían hacer y que ahora están empezando a aparecer tecnologías que nos permiten ir acercándonos, por ejemplo, los sistemas de trazabilidad que mostraba José, o por ejemplo, tecnologías en las artes de pesca, algunos cambios en las artes que nos permiten reducir esa captura incidental. Después hay todo un tema asociado a la gobernanza, se arma la normativa, cómo se fiscaliza que se esté cumpliendo con eso, a quiénes se involucra, a quiénes no se involucra. Y después hay todo un tema de mercados también, o sea, que consume ese pescado, no le importa mucho todo lo que está pasando y no presiona para que ocurran esas buenas prácticas. Y si además no tenemos normativa y si además no tenemos información, hace que la sustentabilidad sea mucho más difícil. Entonces, todas esas barreras juntas a veces hacen que parezca un poco abrumador la situación, pero les voy a ir mostrando algunos casos de cómo se pueden ir abordando a veces por separado y a veces en conjunto para irnos arrimando un poquito a la sustentabilidad. Desde Fundación Vida Silvestre se trabaja con un enfoque que es el enfoque de paisajes, que lo que plantea básicamente es que los humanos coexistimos con la naturaleza, que usamos esa naturaleza, eh, esa naturaleza nos provee ciertos beneficios, que para poder mantenerlos necesitamos tener una gestión que les permita sobrevivir a esos servicios, digamos, a esos bienes que nos provee la naturaleza. Entonces, desde esa lógica, y entendiendo de que hay distintos actores que tienen distintas miradas, distintas necesidades, el enfoque de paisaje lo que plantea es que es necesario generar estas plataformas donde se juntan las distintas partes interesadas para poder trabajar en conjunto hacia esa sustentabilidad. Entonces, desde esa mirada se genera, por ejemplo, espacios de diálogo en los que se va entendiendo cuáles son los problemas, hacia dónde es que queremos ir colectivamente, empezamos a planificar juntos dónde pueden estar las soluciones, implementamos esas medidas que nos estamos planteando y las vamos monitoreando a ver si estamos bien rumbeados o no para poder ajustarlas también. El enfoque de paisajes lo que usa como insumo fundamental es un análisis de qué es lo que causa que algunas cosas ocurran o que algunas cosas no ocurran. Cuáles son los forzantes, ¿no? Cuáles son esas causas subyacentes que hacen que nos comportemos de una manera o de otra, que gestionemos de una manera o de otra. Y en general lo que se entiende es que hay como 3 grandes factores subyacentes para que la sustentabilidad no ocurra o sí ocurra. Y estos son la gobernanza, el proceso de toma de decisión, quiénes están involucrados en la toma de decisión y con qué información, los mercados, o sea, qué tanta presión hay de un mercado para que se avance hacia la sustentabilidad o no, y las finanzas, porque muchas veces lo que se identifica es que la barrera real es que existen algunos mecanismos que se les llaman mecanismos perversos de incentivo, que lo que están promoviendo es el sentido contrario hacia la sustentabilidad. Entonces, sobre esa estructura de pensamiento,
Les voy a contar ahora 3 casos sobre los que estamos trabajando. Uno es el de trazabilidad, que no me voy a detener mucho en qué es la trazabilidad, porque creo que José ya lo explicó bastante. Pero sobre este componente de trazabilidad, por un lado trabajamos a nivel de normativa, revisando proyectos de ley que se generan, acompañando el proceso de discusión de esos procesos de ley, de elaboración de leyes. Desde hace poquito nos sumamos una iniciativa de la Nación con otras organizaciones, que es el Monitor Legislativo Ambiental, que es una plataforma en la que la ciudadanía puede ir siguiendo cómo avanzan algunos proyectos de ley en el Estado, cómo van avanzando en el Congreso esas distintas normativas que se están planteando. Específicamente, no son todas las leyes ambientales, se priorizaron algunas, pero la de trazabilidad en la pesca es una de las que se priorizó. Entonces se puede entrar a esta plataforma de monitor legislativo ambiental y ver qué se está discutiendo, en qué etapa está de la discusión, qué tan cerca de aprobación está, si se durmió un proyecto, por ejemplo, o si se lo está impulsando, y poder ir haciendo ese seguimiento también desde la ciudadanía, ir siguiendo qué es lo que está pasando a nivel de la normativa nacional. Y también el año pasado, desde una perspectiva más de sensibilizar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo con la pesca ilegal, con el descarte en particular como uno de los componentes de esta pesca ilegal, se lanzó una campaña que quizás algunos la vieron, que en lo que se centró es en plantear el problema de no solo ambiental, de estar descartando esas toneladas de pescado al mar, de pescado muerto, sino además desde el punto de vista ético, ¿no? O sea, se está tirando alimento al mar, se está coartando esa posibilidad de sustentabilidad a largo plazo, y al mismo tiempo estamos descartando comida. Entonces, lo que se planteaba en esta campaña es la necesidad urgente de atender el problema y de aprovechar toda la tecnología y todas las herramientas que existen de diálogo y de monitoreo y de alternativas de tecnología pesquera para que ese problema se reduzca a su mínima expresión. También estamos trabajando ahora en un sistema similar al que presentó José, de bitácora electrónica, para poder romper esa brecha que hay entre la información que tiene el capitán de un barco de todo lo que está ocurriendo y la información que tiene los investigadores que tienen que asesorar para la toma de decisión en la gestión, poder tratar de acercar un poco esa brecha a través de algunos sistemas de monitoreo electrónico. Sabemos además que la Subsecretaría de Pesca está promoviendo el desarrollo tecnológico de cámaras para instalar a bordo, que serían en conjunto entre una herramienta de monitoreo propio para el capitán, donde pueda ir subiendo la información, junto con un sistema de cámaras a bordo con el que ya existe, que es de control de posición y de velocidad del barco para saber en qué áreas son las que está pescando. Creemos que en conjunto podrían aportar mucho a la trazabilidad de las pesquerías. Yendo a este forzante de mercados que les contaba antes, que tenemos claro que cada vez más los consumidores presionan para que esos productos que están consumiendo hayan sido extraídos de manera sustentable, hay distintos mecanismos que tratan de informarle al consumidor que eso que está consumiendo es sustentable o no es. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Hay un montón de mecanismos que pueden cumplir con este rol. El más usado en general a nivel mundial es la certificación del MSC, del Marine Stewardship Council. Esta certificación se basa en algunos principios fundamentales. El primero es que las poblaciones de los peces objetivo de esa especie que se está yendo a capturar tienen que ser sostenibles. El segundo principio es que las operaciones de pesca tienen que permitir el mantenimiento de la estructura, la productividad, la función y la diversidad de los ecosistemas. Y el tercero es que la pesquería tiene que estar sujeta a un sistema de gestión que sea eficaz, que respete los niveles local, nacional, de leyes, estándares internacionales y que incorpore marcos institucionales y operativos que exijan que el uso de recursos sea responsable y sostenible. Entonces, bajo esos tres principios, lo que se hace es elaborar un plan de acción de avance, o sea, uno puede estar en distintos niveles de sustentabilidad de acuerdo al MSC, y plantea un plan de acción de cómo va a ir mejorando hacia cumplir con esos estándares. Entonces, desde esa mirada, es una certificación que es un sello de calidad, pero al mismo tiempo es como un compromiso de ir mejorando las prácticas día a día, ¿no?
En Argentina hay 4 pesquerías que están certificadas, la de centolla, la de merluza de cola, la de centolla está en proceso de evaluación, todavía no está aprobada, la de merluza de cola y la de anchoita bonaerense sí están ya certificadas, y la de Vieira también. Nosotros en particular, desde Fundación Vida Silvestre, estuvimos trabajando en el caso de anchoita. La pesquería de anchoita es una pesquería súper particular, no es extrapolable a otros casos, es un caso súper interesante, donde el recurso para empezar está subexplotado, se captura solo el 4% de lo que se podría estar explotando. Se procesa en tierra todo el año de manera artesanal, emplea mayormente a mujeres, y es una pesquería que ya está certificada. En 2018 se suspendió esa certificación porque no estaban logrando cumplir con el plan de acción que se había planteado. Es una pesquería que tiene captura incidental de aves y de mamíferos marinos y que además tiene el problema que les contaba antes de descarte pesquero. Entonces, a partir de la pérdida de esta certificación, se empezó a trabajar en cómo recuperar esa certificación. Entonces se trabajó a través de capacitaciones para observadores a bordo, se hicieron algunas estimaciones que estaba requiriendo el MSC, por ejemplo, la interacción entre mamíferos marinos y la pesquería. Se identificaron en conjunto con la academia también nuevas medidas de mitigación que se pudieran aplicar, nuevas tecnologías. Se hizo una evaluación de cuál es la importancia, cuál es el rol social y cultural y económico que está jugando la pesquería en las localidades donde opera. Se fortaleció también el equipamiento que tenía la flota y se generaron algunas piezas de comunicación para tripulantes sobre buenas prácticas, por ejemplo, para poder mejorar la operativa a bordo. A partir de todo eso, en 2019 la pesquería recuperó la certificación y se acaba de generar un nuevo plan de acción que esperemos que evolucione positivamente. Y después otro caso que les quería contar es el caso de la pesquería de variado costero, que es una pesquería bastante más compleja que la de anchoita, para empezar porque no está dirigida a una sola especie, está dirigida, como ven en la gráfica de la derecha, en esta gráfica de torta de la derecha, que está dirigida a una gran variedad de especies, sobre muchos de esos recursos que se están explotando en la pesquería de variado costero no se sabe en qué estado de conservación están. Se sabe que puede haber captura incidental de algunas especies, pero no está cuantificada esa captura incidental, y sabemos que hay descarte, pero tampoco está cuantificado. Entonces, con respecto a esta pesquería, el enfoque de trabajo fue más asociado a la gobernanza. Lo que se hizo fue conformar una mesa de diálogo con distintos actores en los que participa la industria a través de la Asociación de Pescadores, el instituto el INIDEP, que es el Instituto de Investigación que asesora al gobierno para la gestión pesquera, y nosotros tratando de trabajar en, bueno, cuáles son esas dimensiones que podemos ir construyendo entre todos, que podemos ir fortaleciendo entre todos para que la pesquería se vaya acercando hacia una modalidad sustentable. Entonces lo que se hizo fue conformar esa mesa, se trabajó mucho en temas de fortalecimiento de capacidad del INIDEP para que pueda hacer mejores análisis para esas especies que están siendo capturadas, y se empezó a acercar también nuevas herramientas tecnológicas que hay disponibles para empezar a pensar en qué prácticas alternativas o qué sistemas de monitoreo alternativos se podrían utilizar en esta pesquería, que es una de las que no tiene observadores a bordo, por ejemplo. Entonces, la modalidad de trabajo que yo les contaba es con ese abordaje, y ese abordaje sí o sí requiere de muchas alianzas, requiere de juntarse con mucha gente y de pasar mucho tiempo conversando. Se generan alianzas desde agencias de gobierno, instituciones educativas, con empresas, con otras ONGs, con la Alianza del Cono Sur, por ejemplo, que nos han ayudado muchísimo con el tema de la bitácora electrónica, con algunos donantes que a veces son otras organizaciones, son filántropos o pueden ser empresas que justamente están interesadas en que esa pesquería sea sustentable porque son compradores de esos productos, y por supuesto con la comunidad de pescadores, ¿no? con todos los que están involucrados en el proceso de la actividad pesquera. Entonces, algunos logros que hemos tenido en este tiempo, bueno, por lo pronto promovimos el descarte como una práctica ilegal, con la campaña que les mencionaba hace un rato. Se hizo esa campaña para dejar explícito que se está desperdiciando alimento, que está afectando a la salud de los stocks que se están pescando y que perjudica además a los mercados. Trabajamos mucho en el tema de fortalecimiento de la investigación pesquera que hace el INIEP, de la ciencia pesquera que hace el instituto, haciendo capacitaciones por un lado para evaluación de recursos, pero también creando una base de datos que les permita hacer análisis integrados para los ecosistemas y no solo las evaluaciones de stock.
conformamos la red para la red por un variado costero sustentable, como una plataforma que facilite el diálogo entre la industria y entre el INIDEP, fomentando la transparencia en la información, el flujo de la información, y además facilitando, haciendo nosotros de intermediarios para que también esa pesquería pueda acceder a mejores mercados. Y promocionamos la reducción de la captura incidental de mamíferos marinos y aves en la pesquería certificada de anchoita a través de esa coordinación que les contaba con investigadores, con técnicos, con otras ONGs y con las tripulaciones para poder buscar las mejores alternativas para la reducción del backcatch. Entonces, si me preguntan si es posible desarrollar pesquerías sustentables en el Cono Sur, capaz que es demasiado optimista de mi parte, pero yo creo que sí que es posible, que requiere definitivamente mucho diálogo, mucho entender dónde están esas barreras y dónde están las oportunidades para superarlas, mucho trabajo en conjunto de planificación, de articulación entre regulaciones, de compatibilización de regulaciones entre distintos países, por ejemplo. Definitivamente, para que sea una pesquería pueda ser sustentable, tenemos que tener trazabilidad, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo para poder ajustar esas, cuánto se puede pescar, dónde, romper con eso de la prohibición, ¿no? O sea, la trazabilidad y las medidas son una forma de que esos recursos se puedan mantener en el largo plazo para nosotros y para los que vengan después. Y definitivamente necesitamos mercados conscientes, necesitamos que esos consumidores que compran estos productos tengan claro que pueden estar favoreciendo una pesquería que hace las cosas muy bien o que pueden estar favoreciendo una pesquería que hace las cosas muy mal. Entonces necesitamos que tengan claro eso, que sepan cuáles son los productos que están siendo capturados de forma sustentable y cuáles no, para poder elegir mejor y poder presionar también para que todas las pesquerías pasen a cumplir con estas buenas prácticas. Y creo que eso es todo por acá. Voy dejando de compartir. No sé si las preguntas, Caro, las dejamos para después, ¿no? Gracias. ¿Pasé muchísimo de tiempo? No, estabas ahí nomás. Sí, que me pusiste en el chat, pero no veía el chat compartiendo pantalla. Las preguntas ahí las estamos registrando, así al finalizar vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad por país para poder responderles, así que gracias, Nube. No sé si Pablo estás por ahí, si querés continuar, o hay algo que quieran agregar o aclarar antes de seguir. ¿Estamos bien? Entonces, Pablo, te doy la palabra, así no te robo, no te quito tiempo. Gracias, Caro. Voy a compartir pantalla. Estoy teniendo un problema para compartir, no sé si Rebeca me puedes ayudar. Claro que sí, Pablo, estamos entonces aquí. Gracias. Listos. Un gusto. ¿Me avisan de pronto si ya están viendo mi pantalla, por favor? Perfecto. ¿Se está viendo de pronto, sí? Sí, Rebe, se ve, Sí, se ve Rebeca, bien, se perfecto. ve bien. Todo suyo el escenario, Pablo. Bueno, muchas gracias, Rebeca, ¿no? Por el apoyo, ¿no? Y muchas gracias a todos por su participación, ¿no? Bueno, quiero conversarles un poco acerca del tema de la pesca ilegal en aguas internacionales, ¿no? Entendiendo por pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, como un término muy amplio, ¿no? Engloba una gran variedad de actividades pesqueras, ¿no? Ya María Nube lo explicó, no quiero ahondar en el tema, pero sí quiero llamar la atención sobre la palabra ilegal, ¿no? Es decir, aquellas flotas que operan contraviniendo medidas de conservación y de manejo de los organismos regionales de pesca, y también el término no declarada, ¿no? Me refiero a flotas que operan y no reportan
básicamente sus capturas. Eso es importante tomar en cuenta porque más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la operación de una flota que se ha vuelto tristemente célebre en los últimos años acá en nuestra región. Bueno, el estado de las pesquerías globales ya lo explicó mi colega, ¿no? Ha venido desde mediados de los 80, ¿no? Las pesquerías salvajes han tenido un tope, ¿no? Es decir, un techo de 85 a 90 millones de toneladas por año, ¿no? Desde mediados de los 80, y eso se presenta hasta la actualidad. Es decir, ya las pesquerías salvajes ya no pueden seguir creciendo. Lo que ha seguido creciendo a un ritmo importante, 6-7% anual, es la producción de acuacultura, ¿no? Para un poco suplir la demanda de una población mundial creciendo rápidamente. Siguiente, por favor, Rebe. Gracias. FAO publica periódicamente las tendencias globales del estado de los stocks pesqueros, ¿no? Este es un gráfico que también quiero resaltar y reforzar lo ya señalado por mi colega en la presentación anterior, y quiero que se fijen ustedes de que desde la década de los 70, 1974, que empieza un poco la historia para ir mirando las tendencias globales a lo largo de los últimos 45 años prácticamente, fíjense que hay, a mediados de los 70, apenas un 10% de las pesquerías estaban consideradas como sobreexplotadas, es decir, que no eran sostenibles desde el punto de vista biológico, ¿no? Mantener sus niveles de explotación. Y fíjense cómo a lo largo del tiempo ese porcentaje ha ido en crecimiento hasta llegar a lo que mencionó María Nube en su charla, ¿no? Actualmente tenemos un 30% de las pesquerías a nivel global sobreexplotadas. Y ese es un tema importante de tomar en cuenta porque precisamente ese declive de las pesquerías salvajes está directamente relacionado con el incremento en la demanda de productos pesqueros por parte de una serie de países. Y esos factores han traído a la atención pública internacional todo este tema relacionado a la necesidad de promover pesquerías sostenibles, es decir, pesquerías que cuenten con cadenas de valor totalmente transparentes, que ya lo mencionaron tanto José como María Nube en sus charlas. Siguiente, por favor. La flota mundial, según la misma FAO, es una flota inmensa, ¿no? Estamos hablando de 4.7 millones de buques de todo tipo operando en todo el mundo. Muchas veces hay falta de comunicación, falta de reporte adecuado. Esos vacíos de información generan problemas importantes. Hay una falta de transparencia. Esto sumado a los débiles controles hace que o provoca que ubicar dónde operan estas flotas, qué es lo que están haciendo, cuáles son las capturas que se están realizando, cuál es el esfuerzo pesquero. Eso genera problemas importantes. Yo quiero que noten que buena parte de esa flota pertenece a países asiáticos que operan flotas muy grandes a larga distancia. Siguiente, por favor. Esa transparencia inadecuada lo que facilita es que exista corrupción. Hay una serie de factores como subsidios pesqueros inapropiados. Hay países, ¿no? Que incentivan a sus flotas y otorgan apoyos o subvenciones que hacen que las flotas crezcan. Esto genera sobrecapacidad pesquera y actualmente hay toda una discusión. Bueno, desde hace 25 o 30 años se viene dando una discusión muy importante a nivel de la Organización Mundial de Comercio, precisamente para tratar de frenar el tema de los subsidios pesqueros nocivos, como se le denominan, principalmente aquellos que hacen que las flotas pesqueras se incrementen. Esas flotas sobredimensionadas lo que muchas veces generan es sobrepesca. A eso se suma la inacción política e inadecuado
esquemas de sistemas de control y vigilancia, considerando que estos sistemas, los programas observadores son importantes, pero que implican mucho más, ¿no? Estamos hablando de registro de buques, licencias que otorguen los estados para las actividades pesqueras, sistemas de monitoreo satelital de las embarcaciones, imágenes satelitales, esquemas o sistemas de radar, vigilancia aérea, observadores virtuales, ¿no? Que ahora se está promoviendo mucho, ¿no? En ciertas flotas para reemplazar en aquellas flotas en las que es imposible colocar un observador humano, se está promoviendo mucho el tema de los observadores virtuales, cámaras a bordo, los esquemas de documentación de captura, de los que nos habló un poco José, que son importantes. Todos esos comprenden sistemas de control y vigilancia, ¿no? Entonces, muchos de nuestros países no los tienen, ¿no? A esto se suman los marcos legales que son incompletos, inefectivos. Mi país, el Ecuador, por ponerles un ejemplo, recién a los 40 años, 40 y pico de años, vino hace poco y por presión, obviamente, de la Unión Europea, actualizó su ley de pesca, ¿no? Lo cual es bueno, pero muchos de nuestros países tienen marcos legales que están pasados, obsoletos, ¿no? Hay mucha influencia privada, indebida en la política pública. Hay empresas que hacen lo suyo y que presionan a los gobiernos, ¿no? Para que en las OROPs se hagan de la vista gorda, ¿no? Al momento de hacer revisión de actividades en ciertos comités que existen en estos OROPs, organismos regionales de ordenación pesquero, para mirar los niveles de cumplimiento para que no se topen ciertos casos específicos de pesca ilegal, ¿no? Y obviamente también hay intercambio pobre de información y cooperación, lo cual hace que prospere esta actividad, ¿no? Hablo de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Siguiente, RB, por favor. Bueno, ¿cuáles son los costos asociados a la pesca ilegal? Hay costos financieros. María Nube ya explicó que la pesca ilegal representa 26 millones de toneladas métricas por año, ¿no? Lo cual al año representa una pérdida de 23.5 billones de dólares, ¿no? Eso es un equivalente a más de 1.800 libras de pescado capturados ilegalmente cada segundo, ¿no? Hay costos ecológicos, ya mis colegas hablaron, la sobrepesca daña a las poblaciones de peces y obviamente afecta ecosistemas, y hay costos sociales importantes, ¿no? Ya que se afecta a las comunidades costeras que dependen de la pesca como alimentación y sustento de vida. Siguiente, Rebe, por favor. La pregunta es, ¿existe ordenamiento pesquero en alta mar? Y la respuesta, bueno, en teoría sí, pero muchas veces, muchas embarcaciones hacen caso omiso, incluso con el respaldo de su estado de bandera, como lo estaba comentando. El manejo a nivel de alta mar lo deberían establecer, el manejo de especies de interés comercial, ¿no? Y muchas veces no solamente de las especies de interés comercial, sino también de esas otras especies importantes para la biodiversidad que comparten el ecosistema marino con esas especies de interés comercial, ¿no? El ordenamiento está a cargo de una serie de organismos regionales de ordenación pesquero que fueron creados precisamente bajo el marco de la Convención del Mar y el Tratado de Nueva York de especies altamente migratorias, y por supuesto las autoridades pesqueras de cada país, ¿no? Hay un sinnúmero de organizaciones regionales de ordenación pesquera que aglutina a los países con intereses en la conservación y manejo de ciertos recursos en diferentes océanos del mundo, para que se sientan a discutir, ¿no? Sobre la base de información técnica y a tomar decisiones de conservación y manejo. Lamentablemente, muchas veces los intereses económicos se sobreponen o se anteponen a los intereses de la biodiversidad. Y eso es un problema porque muchas veces las autoridades pesqueras de los países que conforman estos organismos regionales de ordenación pesquero
escuchan mucho a la industria y prestan muy poca atención al consejo científico. Y ese es un reto que hay que enfrentar. Siguiente, por favor. La actividad pesquera a nivel global. Ahora hay una plataforma muy buena, creada desde hace pocos años, ¿no? Se llama Global Fishing Watch, ¿no? Esta plataforma, personalmente creo que ha venido a traer o a arrojar un poco de luces o bastantes luces sobre la operación pesquera a nivel global. Interesante que a nivel de nuestra región esta organización llamada Global Fishing Watch ha empezado a firmar convenios, acuerdos con una serie de países, ¿no? En nuestra región para apoyar a las autoridades a cargo de los sistemas de monitoreo satelital a reforzar los controles, ¿no? Y digo que es importante aquello porque normalmente quienes tienen a cargo el control de esos sistemas de monitoreo satelital son las autoridades marítimas en cada país, comparten cierta información con las autoridades pesqueras, obviamente en el ámbito de su competencia, pero las autoridades marítimas normalmente no tienen mucha expertise en temas de manejo pesquero, de ordenamiento pesquero. Y Global Fishing Watch sí tiene expertos, analistas que están empezando a brindar apoyo a través de convenios a las autoridades marítimas. Y nos parece bien interesante. En Centroamérica, Costa Rica, Panamá, ya han firmado acuerdos. Acá a nivel de Sudamérica, si mal no recuerdo, Colombia, Ecuador seguro ya lo firmó, Chile me parece, y entiendo yo que Perú también está, o lo ha firmado o está por firmar, ¿no? Quería llamar la atención de esta plataforma acerca de la operación global de las principales flotas, ¿no? Aquí quería hacer la distinción de la flota china, ¿no? Que podrá verse resaltado en rojo, en color rojo, la operación de la flota china en muchos océanos del mundo. La flota japonesa en color blanco se ve la operación y la flota española en color amarillo, ¿no? Quería que ustedes noten el tema de la operación de la flota china. La flota china tiene aproximadamente, y es un más menos porque es un país con un gobierno totalitario en donde acceder a la información es un poco complicado, ¿no? Hay muy poca transparencia en ese sentido, pero se estima que hay de 9 a 15.000 barcos operando, ¿no? En la flota de este país, que es un país muy grande. Y hay de 10 a 11.000 barcos que operan como pesca distante, es decir, que operan en todos los océanos del mundo, como se podrá ver en este gráfico, ¿no? Y estamos hablando de embarcaciones de distinto tipo, ¿no? Hablo de palangreros, hablo de buques cerqueros, buques que pescan calamar con las famosas líneas poteras que le denominan, y de la que vamos a conversar brevemente más adelante, y también buques arrastreros. En todo caso, es una flota inmensa que opera a larga distancia en todos los océanos del mundo. Siguiente, Rede, por favor. Quería conversarles acerca de un caso al que la gente en Perú, la gente de la industria, las autoridades también le han sabido denominar en los últimos tiempos la ruta del calamar gigante, ¿no? Y es la ruta que hace una gran armada, ¿no? Compuesta por entre 300, 350 barcos de varias banderas, ¿no? Prevalece la de China, pero también hay barcos taiwaneses, coreanos, españoles, ¿no? Esta ruta del calamar empieza, o el punto de partida, es el Atlántico Sur, ¿no? Allá a comienzos de año, entre enero y mayo operan en esa zona. Entre mayo y julio se trasladan al Pacífico, pasan por el Estrecho de Magallanes
y operan desde el norte de Chile y suben hacia el Perú y siguen hacia nuestras Islas Galápagos, ¿no? Operan a lo largo de todo el año y luego regresan, ¿no? Es una operación, como lo vamos a conversar brevemente más adelante, a lo largo de todo el año y a lo largo de muchos años seguidos. Siguiente, Rebe, por favor. ¿Cuál es el problema que se enfrenta con este caso en particular, que es una gran flota de embarcaciones extranjeras que operan, insisto, en nuestra región, acá en Sudamérica, ¿no? Se trata de un enorme e indiscriminado esfuerzo de pesca, ¿no? Lo cual puede llevar a sobrepesca y la que ya se explicó anteriormente, a captura incidental de especies no deseadas. Es una flota que jamás abandona la región, porque como lo dijimos antes, está compuesta por más de 300 embarcaciones de distinto tipo, ¿no? Hay buques tanques que suministran combustible a toda la flota, hay barcos cargueros que no solamente dan apoyo logístico, es decir, habituallamiento a la flota, sino también reciben el transbordo de la pesca, ¿no? Lo cual hace que la flota de barcos pesqueros, en este caso los barcos calamareros, se queden a lo largo de todo el tiempo pescando, ¿no? Los relevos de la tripulación, por esta razón, se realizan en alta mar y por los largos periodos o las largas estancias que permanecen en el agua, hay grave sospecha y respeto a derechos humanos, porque no se sabe las condiciones en las que la gente, hablo de los tripulantes, están a bordo, ¿no? Si tienen contratos de trabajo, si se respetan derechos laborales, en fin, hay serias sospechas alrededor del tema, ¿no? Precisamente por esta forma de operar, ¿no? Otro asunto, operan y permanecen en la zona de pesca, en estos grandes grupos, porque reciben subsidios, reciben incentivos, ¿no? Para que operen a larga distancia, ¿no? Y esto es parte de la política, en el caso de China, es una política de expansión, ellos tienen que alimentar a 1.450 millones de habitantes, ¿no? Y es parte de la política pública, ¿no? De expandir la operación porque es un tema para ellos de seguridad alimentaria también, ¿no? Pero si no se lo maneja, está afectando intereses de otros países, ¿no? Hay naves de varios países que no se someten al ordenamiento en alta mar, como mencioné, como pescan en estos grandes grupos, no se sabe si muchas de estas naves están registradas legalmente en los registros regionales de los buques autorizados a operar en los distintos océanos. Muchas veces prenden, apagan los distintos dispositivos de monitoreo, los BMS, los Vessel Monitoring Systems o los AIS, los Automatic Information Systems, que sirven para rastrear la ubicación de estas embarcaciones. Y un tema que ya se mencionó antes, estas flotas operan sin monitoreo de observadores y los controles son muy débiles, ¿no? Cuando tienen prendidos los sistemas de monitoreo satelital o los AIS para ubicarlos un poco, las autoridades marítimas pueden más o menos ubicarlos en las pantallas de sus computadoras y cuando no apagan los dispositivos, más o menos pueden hacerles el tracking, el seguimiento de dónde operan. Pero como no hay la presencia de un técnico, de un observador independiente a bordo 24/7 para dar seguimiento real, no se sabe verdaderamente lo que están haciendo, ¿no? Es decir, tranquilamente podrían estar haciendo no solamente la actividad pesquera para la cual se han registrado y supuestamente están autorizados a hacer, sino pueden estar tendiendo palangres en sus ratos libres, porque eso ocurre, ¿no? O bajando embarcaciones para pescar con cualquier otra arte de pesca, ¿no?
y generar captura incidental, ¿no? O pesca no autorizada, ¿no? Pesca ilegal. Las consecuencias, bueno, de este tipo de operación, reducción de los stocks, captura incidental, impacto a los ecosistemas marinos. Como no sabemos, porque no hay observadores, insisto, ¿no?, que puedan dar fe de lo que ocurre día a día en la operación de esa flota, puede estar habiendo contaminación por derrames, porque acuérdense que hay buques tanques que operan en alta mar para proveer de combustible, pero no se sabe cómo se hace la maniobra y si esa maniobra está bien hecha, si cumple con los lineamientos de la Organización Marítima Internacional, de los convenios de Marpol, en fin. Y también tampoco se sabe si estas flotas están cumpliendo también con estos convenios internacionales de contaminación marina y de la Organización Marítima Internacional y cumplen con el manejo adecuado de los desechos sólidos. A nivel de Galápagos, en las Islas Galápagos hay muchas quejas de los habitantes locales de llegada de residuos de origen asiático, ¿no? Y se sospecha que muchos de ellos puedan provenir de estas flotas que son verdaderas ciudades flotantes, ¿no? Que operan en determinada época cerca de las islas. Hablo de las Islas Galápagos. Evidentemente hay un impacto económico en los países, ¿no? Hay países como por ejemplo Perú, y José es el experto y puede corregirme si me equivoco, pero bueno, ya lo señaló, hay una flota pesquera artesanal que opera alternadamente, perico, o como ellos le llaman, o dorado, o magi, como le llamamos nosotros, en una determinada época del año, y en otra época del año la misma flota pesca pota o calamar gigante, ¿no? Entonces, la pesca de calamar gigante en Perú es muy importante. Estamos hablando de 500, 600.000 toneladas por año, y eso es un ingreso económico relevante para el país, ¿no? Entonces, operaciones irregulares, ¿no?, de flotas que vienen de muy lejos, genera un impacto económico para flotas pesqueras, las artesanales de Perú, por ejemplo, que dependen de este recurso en buena parte del año, ¿no? Hay países como el mío que están muy interesados en desarrollar flotas que se dediquen a pescar calamar, ¿no? Entiendo yo que el mismo caso o lo mismo pasa con Argentina, ¿no?, que tiene una flota también dedicada a pescar calamar, ¿no? Otros problemas, está la relación comercial con China. China es un país que, como parte de su estrategia geopolítica, ha venido a trabajar muy de cerca con países de nuestra región. Mi país en particular tiene una fuerte deuda externa con ese país, ¿no? Hay muchas inversiones chinas acá, entonces es bien delicada y complicada la relación comercial con ese país, ¿no? Y otro asunto importante, ¿no?, es el tema de alinear los intereses en alta mar de los países en nuestra región, ¿no? Porque cada país tiene sus propios intereses y muchas veces alinear una visión puede ser complicado, a pesar de que cuando la amenaza es común, puede ser una oportunidad para llevar a la práctica ese ejercicio de trabajar juntos en políticas y en estrategias de control para hacer que estos países que operan de forma poco convencional empiecen a alinearse en el ordenamiento, ¿no? Lo importante es que la respuesta de nuestros países no puede ser individual, hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Y hay que llamar la atención de nuestras autoridades en ese sentido, ¿no? Porque, insisto, estas flotas que vienen de muy lejos y operan de forma irregular, hay que, en los estamentos correspondientes, trabajando conjuntamente en nuestros países, hay que un poco presionarlos para que, por ejemplo, empiecen a llevar observadores, que se prohíban los transbordos en alta mar, que se prohíba esta operación masiva en alta mar, y hay los foros correspondientes. Uno, pueden ser estos organismos regionales de ordenación pesquero a los que se ha hecho referencia anteriormente,
pero allí no se puede trabajar solo, ¿no? Muchas veces, con mucha más razón, si lo que se enfrenta es a un gigante, ¿no? Como es este país asiático. Siguiente, por favor, Rebe. ¿Qué hacer? Bueno, aquí algunas ideas. Fortalecer la aplicación de las regulaciones de alta mar, tanto la interinstitucional y regional, hablo de que los gobiernos coordinen más y obviamente que se coordinen las actividades, las acciones a nivel de los organismos regionales de ordenación pesquero. Hablo también del empleo de la tecnología para el análisis, control y vigilancia del océano. Ahí ya hay monitoreo a localizadores, hay vigilancia con satélites, hay inteligencia artificial, hay integración de los países de la región. Hablo de elaboración e implementación de políticas, planes de manejo y de control y vigilancia. Y hasta ahí voy a llegar porque ya me están llamando la atención y creo que esta era la última lámina, ¿no? Y gracias y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta en su momento. Muchas gracias por la atención. Gracias, Pablo. Bueno, por lo que vemos, los países son diferentes, los océanos a veces son compartidos o no, pero los problemas muchas veces son similares. Así que gracias por compartir con nosotros y darnos información tan preciosa y precisa. Y continuando con la ronda, ya llegando al final de este webinario, vamos a darle la última parte a Valesca, que no sé si está disponible. Ahí está. Acá estoy, Caro, gracias. Voy a compartir pantalla. Perfecto, si cualquier cosita que necesites de asistencia, aquí estamos, pero te dejo, así no te quito tiempo, y luego que termine Valesca vamos a tomar algunas de las preguntas que nos fueron dejando, así elegimos algunas que nos dé el tiempo y se las respondemos. Te doy el mando. Gracias. Gracias, Caro. Bueno, hay harto de lo que tenía contemplado en mi presentación que ya lo han conversado anteriormente. Pablo, tu presentación estuvo súper buena y en realidad nos da como un panorama bastante interesante de qué es lo que está pasando en alta mar. Bueno, la presentación que yo les voy a hacer es sobre las herramientas normativas para combatir la pesca ilegal en Chile, pensando en que la pesca ilegal se ha identificado como uno de los principales factores que socavan cualquier esfuerzo dentro de los países para lograr una actividad sostenible en el tiempo, en este caso con las pesquerías. En Chile anualmente se comercializan alrededor de 200 especies a distinta escala, desde lo más artesanal hasta las comercialmente importantes en el país. Anualmente se publica un informe sobre el estado de las principales pesquerías en Chile. Es un análisis que se realiza a 44 pesquerías. 27 de ellas son las que están consideradas como las más importantes del país y de las cuales se tiene mayor información. Y en el último año da cuenta de que 14 de estas 27 pesquerías están en estado de sobreexplotación o colapso, y una de las más emblemáticas en las que WWF Chile tiene hartos años de trabajo, la merluza común, cumple ya 9 años en un estado crítico donde no ha podido salir de la sobreexplotación. Y en ese sentido es que surge la necesidad de poder discutir, bueno, qué es lo que podemos hacer para tener una actividad sostenible, pensando en que ya tenemos los impactos del cambio climático, que es un impacto, es algo que nosotros no podemos controlar, pero la pesca ilegal y las malas prácticas en general sí. Como un poco de contexto, y Pablo ya lo mencionó anteriormente de manera más profunda, en el país, en Chile, nosotros hemos adherido, hemos suscrito a distintos convenios, algunos de ellos que entregan marcos jurídicos para regular las actividades en alta mar. Ellos buscan intensificar la cooperación y el ordenamiento de las actividades en alta mar. No obstante, se mantiene el debido respeto de la soberanía de los estados sobre los puertos. Uno de ellos es la CONVEMAR, dentro de lo cual se consagra la zona económica exclusiva, la concesión de los derechos soberanos de los estados ribereños. Tenemos el acuerdo del Estado Rector del Puerto, de las medidas del Estado Rector del Puerto, que en el fondo lo que busca es que los puertos se transformen
en un área de control de aquellas embarcaciones que tienen un pabellón distinto al país para controlar la pesca ilegal en alta mar. Muy vinculado a lo que mencionaba previamente Pablo sobre lo que pasa con estas flotas internacionales, muchas de ellas que capturan de manera ilegal. Y luego tenemos el Código de Conducta para la Pesca Responsable, que es un código de carácter voluntario que en el fondo entrega cierta colección de principios, objetivos, elementos que permiten un ordenamiento de la pesca en los distintos países. Posteriormente tenemos los acuerdos en los que Chile participa, que son de carácter internacional, como la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. No voy a entrar en detalle en cada uno porque veo que hay hartas preguntas y sería súper interesante poder interactuar con las inquietudes de las personas que están siguiendo este seminario. Luego tenemos la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la red de intercambio de información y experiencias entre países de América Latina y el Caribe, para desalentar y eliminar, prevenir la pesca ilegal, el acuerdo de las economías del Pacífico Sur y la Comisión Permanente del Pacífico Sur, y otro tipo de instancias de intercambio. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en organizaciones no gubernamentales como las que trabajo yo, como las que trabajan nuestros colegas, nos permiten un marco de acción en donde poder colaborar, apoyar, o bien poder definir ciertos lineamientos generales básicos atendiendo a problemas comunes, en particular hoy día en este seminario, qué es lo que está pasando en el Cono Sur respecto de la pesca ilegal. Bueno, no voy a entrar en detalle respecto de qué es lo que entendemos en Chile por pesca ilegal. Esto se declaró en el Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el año 2014, y básicamente sigue lo que propone la FAO respecto de la definición de ilegal, no reglamentada y no declarada, que también lo mencionaron previamente los colegas y las colegas en las presentaciones anteriores. Nosotros recientemente pasamos por un proceso que se le llamó la modernización del Cernapesca. El Cernapesca es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, es la institución pesquera que controla, vigila y que se encarga de implementar nuestra legislación. Y este proceso de modernización implicó varios cambios bastante importantes y para el control de la pesca ilegal. El principal de ellos es que tipifica la pesca ilegal como delito. Previamente a esto, la pesca ilegal era o constituía solamente una sanción administrativa. Hoy día es un delito que tiene sanciones justas y proporcionales. Anteriormente habían problemas con las sanciones, porque por ejemplo para un pescador con muy pocos recursos era absolutamente imposible poder pagar las multas establecidas. Entonces hoy día, cuando se constituye el acto ilegal, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta, como el daño ecológico que se está generando, por ejemplo, a partir de cuál es el estado de situación de la pesquería, cuáles son los daños ambientales y cuál es el beneficio económico también que el usuario, como se le llama, el pescador o la pescadora, o los comercializadores. Vamos a ver también que este proceso de modernización implica otras cuestiones bien interesantes. ¿Cuál es el beneficio económico que está obteniendo por la venta de estos productos ilegales? Entrega también mayores facultades al Cernapesca en cuanto a dotaciones de personal, por ejemplo. Como ustedes saben, Chile es un país bastante largo y la fiscalización en términos de capacidad humana a veces es súper compleja porque no alcanza toda la capacidad humana para cubrir el amplio territorio. Y lo otro interesante es que también crea un registro de comerciantes. Y esto es particularmente importante porque dentro de estas estrategias de evaluación de riesgos que hace la institucionalidad para poder detectar dónde hay mayores acciones de ilegalidad, se llegó a la conclusión de que los intermediarios o los comerciantes eran los principales impulsores o quienes tenían mayor efecto dentro de la ilegalidad o eran como, ¿cuál es la palabra? Como quienes principalmente incidían en que los pescadores
extrayeran recursos de manera ilegal. Lo que les mencionaba anteriormente fortalece lo que es la fiscalización basada en riesgo, entendiendo que no pueden estar en todas las caletas o en todos los lugares, entonces se hace una evaluación que es bastante, no es algo público, es algo bastante interno y se fiscalizan aquellos lugares que representan mayor riesgo. Y esto incluye toda la cadena de valor, rompiendo un poco con ese sesgo de que la ilegalidad ocurre solamente en los desembarques, en las caletas, sino que también como una manera de disuadir se empiezan a enfocar a lo largo de toda la cadena de valor. Y lo que también trae este proceso de modernización, junto con otros instrumentos que ya tenía la ley de pesca, es la incorporación de tecnologías. Y por otro lado, algo no menor tiene que ver con la definición de pesca de subsistencia. ¿Por qué? Porque la pesca de subsistencia generó algunos problemas en cuanto a fiscalizaciones que se hacían, por ejemplo, a comunidades indígenas que realizan pesca de subsistencia y que se les cursaban partes. Por lo tanto, uno de los grandes requerimientos del sector artesanal y de pequeñas comunidades indígenas y costeras tenía que ver con la definición de pesca de subsistencia, con el fin de que, si bien ellos no tenían acceso oficial al registro pesquero, pudieran extraer, como lo dice la palabra, de subsistencia, y actualmente este reglamento se encuentra en proceso de elaboración para poder definir qué es lo que todo el mundo va a entender como pesca de subsistencia. Luego avanzamos hacia cuáles son los instrumentos tecnológicos que tenemos en Chile para el control de la pesca ilegal, el control del descarte y la pesca incidental. Por un lado, la certificación de los desembarques, el 100% de la flota industrial en Chile tiene certificación de desembarque, es un proceso que acredita cuánto es lo que están desembarcando las naves, y también todos los armadores que tienen una eslora mayor a los 12 metros y todos los armadores que capturan con cerco, especies pelágicas, están sometidos al proceso de certificación de desembarque. Luego algo muy importante que lo mencionaba anteriormente Pablo también tiene que ver con el posicionamiento satelital. Hoy día y luego de un largo proceso, la información es de carácter público. Chile firmó el convenio con Global Fishing Watch, por lo tanto existe acceso a los distintos movimientos que realizan las distintas embarcaciones a lo largo del país en la zona económica exclusiva, lo que permite también poder generar ciertas acciones en casos de presencia de flotas internacionales. El uso de cámaras a bordo viene obligatoriamente desde el programa de descarte, de reducción del descarte y pesca incidental, como una manera de poder suplir a los observadores a bordo y poder cumplir o cubrir el 100% de las flotas industriales actualmente, y poder controlar qué es lo que está pasando en las embarcaciones en alta mar durante las operaciones de pesca. Los monitoreos son obviamente aleatorios, hay un montón de horas de grabación de datos y también existe una estrategia que está basada en riesgo para poder realizar el monitoreo electrónico. Y por otro lado, la bitácora electrónica de pesca, que está pasando por este proceso de modernización luego de un convenio entre el gobierno de Chile y WWF, que proporciona una especie de maqueta de la bitácora electrónica de pesca. La institucionalidad pesquera la modifica y la adecua de acuerdo a las necesidades, lo cual nos da la posibilidad de contar con una herramienta que nos provea de información tremendamente valiosa para posteriormente utilizarla en la toma de decisiones. Y es ahí donde nosotros hemos apelado a que esta información debe ser usada para la toma de decisiones y no solamente para monitoreo y vigilancia. Bueno, en relación al programa de descarte y pesca incidental, esto nace por una necesidad de compromisos por parte de Chile de reducir el descarte y la pesca incidental, y también con la necesidad que tienen muchas pesquerías de cumplir con ciertos estándares internacionales que exigen una certificación o una forma de comprobar de que no están muriendo aves o mamíferos que tienen algún grado de vulnerabilidad en la UICN, por ejemplo. Entonces, se establece un programa de investigación que tiene como fin
poder investigar cuál es la cantidad real de descarte y de pesca incidental que está ocurriendo en distintas flotas. Es un programa que dura 3 años, posteriormente se hace la evaluación y se debe generar un plan de mitigación y de seguimiento que luego es monitoreado e implementado utilizando, por ejemplo, los comités de manejo. Y esto surge como algo muy, muy interesante porque desde aquí se comienza a implementar las cámaras a bordo y también aparece o emerge la bitácora electrónica de pesca como 2 instrumentos complementarios que pueden contribuir a saber qué es lo que está pasando en alta mar, a mejorar el control y la vigilancia durante las operaciones de pesca. Y bueno, la bitácora electrónica de pesca fue un proceso bastante intenso que tiene como principal componente todos los procesos de gobernanza que ocurrieron entre la institucionalidad y los usuarios, los armadores industriales. WWF no formó parte de eso porque es un instrumento confidencial, entonces no siempre existe plena confianza de lo que las ONGs puedan decir, qué sé yo. Pero la bitácora electrónica consta de un sitio web, una plataforma y de una aplicación móvil que además permite tener trazabilidad respecto de las capturas y los desembarques. Y existen ciertas reglamentaciones para poder asegurar de que es fidedigno lo que se está registrando. Por ejemplo, lo que se registra en la bitácora electrónica de pesca posteriormente puede ser comparado con la certificación de desembarque. Luego también en términos de pesca ilegal tiene que ver con algunas acciones vinculadas a la gestión de los parques y reservas marinas. Los países que tienen instrumentos de protección como las áreas marinas protegidas o los parques marinos, muchos de ellos han tenido problemas con cómo poder gestionar o cómo poder hacer cumplir el control y la vigilancia, a veces en áreas que están muy alejadas de la costa, y es un problema real que tenemos en Chile, por eso estos instrumentos electrónicos nos vienen súper bien. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la regulación y el otorgamiento de permisos para ejercer actividades dentro, por ejemplo, de las áreas marinas protegidas de múltiples usos. Por lo tanto, es muy importante también el rol que tiene las ONGs. WWF ha trabajado intensamente en esta materia, y la institucionalidad de manera colaborativa para poder resguardar estas áreas que son consideradas con una biodiversidad muy importante. Por otro lado, lo que tiene que ver con la gestión de las sanciones, porque una cosa son todas las herramientas normativas que podamos tener que sean disuasivas, digamos, para desalentar o prevenir la pesca ilegal, pero por otro lado, pensamos qué es lo que pasa posterior a cuando tú cursas una sanción, por ejemplo. Para los datos del año 2020, en el informe que entrega el Cernapesca respecto de sus esfuerzos de fiscalización, se identificó que las principales especies que tenían asociados delitos de ilegalidad son la merluza común, el chascón o huiro negro, que es un alga, y la anchoveta. Y de todos estos recursos que tienen asociados ilegalidad, 22% ocurrieron durante la veda, un 15,4% por información no fidedigna, un 13,2% por no portar recursos no autorizados, perdón, y un 11% por transportar recursos no autorizados. Ahora, ¿qué es lo otro interesante? Que cuando se cursa una multa o una sanción, la resolución judicial puede demorar 2 años o más. Entonces, habitualmente tenemos conversaciones respecto de si estos procedimientos logran ser lo suficientemente disuasivos. Ahora, con este proceso de modernización, en teoría, estos procesos van a ser mucho más eficientes y los sistemas sancionatorios judiciales van a ser acorde a distintos características como los mencioné anteriormente. Y para ir cerrando, algo muy importante para nosotros, que no necesariamente tiene que ver con un sistema sancionatorio, sino que algo que requiere un poco más de inversión de tiempo y de acompañamiento, tiene que ver con otros instrumentos que puedan desalentar malas prácticas o la ilegalidad.
que tiene que ver con cómo utilizamos la diversificación de los mercados locales para la pesca artesanal, con la intención de que los y las pescadoras puedan diversificar sus ingresos, no necesariamente capturando más, sino que dándoles valor agregado, por ejemplo, o realmente dándole oportunidades de que tengan acceso a mercados locales. Y en este sentido aparece la ley de caletas como un instrumento legal súper potente para el sector artesanal, en el sentido de que el Estado les entrega los espacios para que las comunidades de pescadores y de pescadores artesanales puedan gestionarlas, diversificar actividades complementarias a la pesca y asimismo diversificar ingresos y lograr una autogestión y un proyecto para su caleta. También todo lo que tiene que ver con cuánto invertimos en educación para mejorar las prácticas y métodos de pesca. Esto es súper importante porque muchas veces hay personas, pescadores o pescadoras, que no tienen plena conciencia de los impactos que pueden generar sus artes de pesca o ciertas prácticas de pesca, pero es muy importante que ellos tengan acceso a información y entregarles información utilizando un lenguaje común claramente. Y por otro lado, ya lo mencionaba anteriormente la colega, de herramientas de mercado para mejorar los stocks pesqueros, como las certificaciones, como el MSC, que entregan un sello, pero que además permite poder verificar de cierta manera que la gestión de los stocks pesqueros o de las pesquerías se hace de manera correcta y sostenible. Y por último, la buena gobernanza pesquera, que para mí es el eje central de todo lo que hemos conversado acá, de lo que tiene que ver con las distintas instancias de cooperación y de acuerdos a nivel internacional, a nivel nacional en el país y también a nivel más local en el trabajo que podemos hacer con las distintas comunidades y de cómo poder ser un facilitador de conocimiento, de instancias, de intercambio, que es el rol también que juega el programa regional Alianza del Cono Sur, cómo podemos aportar hacia generar una actividad mucho más equitativa, más inclusiva. Ya sabemos ya que la inclusión de la mujer en nuestro trabajo de conservación es muy importante para conseguir lo que tanto queremos. Y por otro lado, no menor, tiene que ver con una ciudadanía informada. A mí me parece genial que se esté realizando este seminario orientado a los periodistas, porque finalmente una ciudadanía informada tiene la capacidad de poder exigir mejoras, de poder exigir productos legales, por ejemplo, de poder conocer o tener instrumentos para saber que lo que está consumiendo proviene de fuentes sustentables, y también porque el control ciudadano sabemos que es una fuerza social muy, muy importante. Y creo que con esto estoy cerrando, les doy las gracias y entrego el mando a la Caro. Gracias, Valesca. Gracias por el cierre, por el final, que era un poco la intención de este encuentro, poder tener información de calidad y también después como ciudadanos posicionarnos desde ese lugar de consumidor consciente dentro de lo posible o cívicamente movilizarnos en las maneras que empujen y ayuden a cumplir esos objetivos. Como nos pasamos un poquito de tiempo, que siempre suele suceder, es algo lógico, le voy a pasar en la palabra a Rebeca, si está por ahí, que ella estuvo viendo las preguntas y estuvimos tratando de poder responder, aunque sea una o dos de cada país, para poder asistir a esas consultas. Recuerden que las que no respondamos hoy igualmente las vamos a pasar, las tenemos ya pasadas a limpio en otro espacio y vamos a intentar responderlas con el correr de los días. Así que, Rebeca, si querés tomar este punto para ir distribuyendo las consultas. Chévere, Caro. Es todo tuyo. Adelante. Gracias, Caro. Bueno, les vamos a ir pasando las preguntas un poco por países. Hemos tratado de ir filtrando porque vemos que el tiempo no nos va a dar, estamos ya pasados de algunos minutitos. Entonces, bueno, nuestra primera pregunta es desde los compañeros del Perú para José, y dice así: tenemos entendido que la mayor parte de los productos hidrobiológicos que se capturan en el Perú se exportan en forma de harina para alimento de animales. ¿Es esto cierto? ¿Y cuáles son los principales aportes o impactos de las pesquerías peruanas? Creo que es la más importante a nivel económico, social, ecológico, dentro del propio Perú.
Gracias. Bueno, una pregunta complicada, pero sí, de hecho, bueno, en el Perú la pesquería de anchoveta es la pesquería monoespecífica más grande a nivel mundial y Perú es el principal productor de harina de pescado en el mundo. Pero, digamos, la pesquería de anchoveta básicamente es capturada por la flota industrial y que en su totalidad o cerca del 100% se destina para consumo no indirecto, tanto para harina de pescado como para aceite de pescado. Sin embargo, la flota artesanal, todo lo desembarcado se dirige al consumo humano directo, es decir, para el consumo local o para exportación en diversos rubros como congelados, frescos, enlatados, entre otros. Y de hecho, digamos, la flota industrial tiene un mayor desembarque, básicamente por la anchoveta, pero a nivel de persona involucrada en la actividad, la pesca artesanal tiene cerca de 100.000 personas que dependen de manera directa de esta actividad, por lo cual es sumamente importante, sumado a lo que comentaba Pablo, de que hay mucha flota extranjera que se encarga de la pesca de calamar gigante y esto afecta directamente a la pesquería artesanal, ya que, digamos, pueden capturar menos o afecta directamente a las divisas que podrían generar esta flota pesquera artesanal. Gracias, gracias José. Y me parece que solamente para abordar un poquito más, si nos podrías explicar si hay otro programa similar a la trazabilidad en otros países o se está pensando en expandirlo. Sí, bueno, como han comentado mis colegas, de hecho hay iniciativas por todo el mundo, de hecho hay bastantes ideas en cuanto a sistemas de tecnología. De hecho en Perú hay más de un sistema de trazabilidad. Lo que estamos buscando nosotros es que pueden haber varios, pero la idea es que los que hayan puedan conversar entre sí, que puedan articular, que puedan ser interoperables, que es a lo que estamos apuntando, porque finalmente terminamos mareando un poco al pescador con 5 sistemas diferentes, entonces la idea es que haya un sistema que puede articular con los que ya existen. Sí, bueno, básicamente es eso. Gracias, gracias José. Bueno, nuestras siguientes preguntas van para los colegas de Argentina y nos dicen, hay otro programa, bueno, este que ya nos has dicho tú, José, pero desde su perspectiva, ¿cuáles son los otros programas que ven parecidos en Argentina? ¿Y qué implica el plan de recuperación que justo nos estaba comentando María Nube? Y sobre otras iniciativas, es como comentaba José, están apareciendo en todo el mundo, hay algunos países que tienen más nivel de avance, hay otros que están un poco más atrás, pero claramente se está volviendo una tendencia mundial que existan estas tecnologías para la trazabilidad. A nivel de los planes de recuperación, lo que pasa es que cuando una especie empieza a dar cuando un stock está dando señales de colapso, lo que se hace es analizar toda la información que hay y definir qué medidas se van a tomar para que ese stock se recupere. Entonces se definen, por ejemplo, zonas de veda en sitios donde están los juveniles o donde se están criando esa población. Se piensa, por ejemplo, modificaciones en cuánto se puede capturar o cuánto no, en el esfuerzo pesquero. Se definen como distintas medidas que se van monitoreando para saber si ese stock se está recuperando o no. Entonces, básicamente es un plan en el que decimos, bueno, vamos a hacer estas cosas, las vamos a monitorear y las vamos a ir evaluando regularmente a ver si el stock está respondiendo o no está respondiendo y si necesitamos implementar nuevas medidas o no. Eso es básicamente un plan de recuperación. Muchas gracias, María Nube. Y bueno, tenemos otras preguntas para Pablo. ¿Cómo lograr que se cumpla la presencia de un observador en las embarcaciones dentro del país? Y la otra que nos están consultando es, ¿hay datos acerca de qué tan cerca de las Galápagos pescan estos buques que usted ya lo había mencionado? ¿Cómo afecta esto a la pesca artesanal, sobre todo en la parte de la localidad? A lograr que se cumpla la presencia de observadores a bordo es posible, pero hay que ejercer mucha presión, ¿no? Mucha presión sobre esas flotas renuentes a llevar observadores, a no ser observadas, a seguir trabajando en ese espacio gris, ¿no? A ser poco transparentes, ¿no? Se puede ejercer presión en las reuniones de los organismos regionales de ordenación pesquero, que es en donde se acuerdan ese tipo de medidas
de conservación, pues eso es una medida de conservación, ¿no? El llevar o incrementar porcentaje de observadores a bordo. Entonces, sí es posible, pero hay que meterle mucha presión porque, insisto, hay ciertas flotas, particularmente, y lamentablemente hay que decirlo, las de origen asiático, que operan flotas a larga distancia, que son renuentes, totales, a llevar observadores a bordo porque trabajan en ese espacio gris, ¿no? En su tema de operación. Para eso es que se está trabajando y WWF está impulsando mucho eso en varias OROPs, por lo menos los organismos regionales de ordenación pesquera atuneros, el uso de cámaras a bordo, ¿no? Para en esas flotas, palangreras, estas arrastreras y otras más, que no tienen la facilidad o no, los espacios de habitabilidad en las embarcaciones son reducidos, ¿no? Porque una cosa es un palangrero, otra cosa es un potero, otra cosa es un arrastrero, otra cosa es un cerquero, pero esos barcos donde no hay espacios, ¿no? Para poner más gente a bordo, cámaras a bordo, ¿no? Para empezar a monitorear, ¿no? ¿Y qué tan cerca operan de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos? Totalmente cerca, prácticamente en el borde, ¿no? En el borde donde están siendo monitoreados cuando no apagan sus dispositivos de monitoreo satelital por parte de las autoridades marítimas. Y ese es un riesgo, porque como les decía en la charla, como no hay observadores a bordo, solamente sabes la ubicación por el dispositivo de monitoreo satelital que esté instalado, pero no hay nadie que dé fe de qué es lo que hacen. Entonces, tranquilamente pueden bajar un speedboat, una lancha, o apagar el dispositivo, meterse más allá. Pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero sí, operan muy cerca de las Islas Galápagos, lamentablemente. Y eso es lo que hay que intentar corregir. Y no con esfuerzos unilaterales, sino requiere la cooperación de muchos, varios países. Gracias Pablo. Y justo vemos que Valesca tiene la mano levantada. Querido Valesca, antes de darte paso, quiero leerte la pregunta que estaba destinada para ti. Justo íbamos a saltarnos a este punto y es, ¿la bitácora electrónica se usa solamente en Chile o también se usa en otros países, tomando un poco en cuenta todo lo que tú nos habías mencionado, incluso estos otros factores externos que también mencionaste al final de la exposición? Ahora sí te damos la palabra, Valesca, querida. Gracias, Rebe. Solamente quería complementar algo de lo que estaba mencionando Pablo, que al menos acá en Chile los sistemas electrónicos como las cámaras a bordo surgen como una necesidad para poder dar respuesta a ciertas críticas que existían hacia los observadores a bordo, porque tendemos a pensar que las máquinas no son corrompibles, entonces es una manera de garantizar que efectivamente existe mucha más transparencia en relación a la información que nos va a proveer. Eso quería mencionar respecto a lo que decía Pablo y la importancia que tiene instrumentos como las cámaras a bordo, obviamente los observadores también, pero mejor si podemos avanzar hacia la tecnologización. Y con respecto a la bitácora electrónica de pesca, bueno, solamente comentar que nosotros iniciamos este proceso gracias a una muy buena experiencia que tuvieron en Ecuador el equipo de Pablo con un piloto en una flota. Por esas cosas llega una colega de Estados Unidos que estaba trabajando en este proyecto, hacemos una reunión con el gobierno acá, al gobierno justo hicimos match con un proceso donde teníamos que hacer una actualización de la bitácora, y logramos avanzar en toda la parte como legal de lo que implica hacer una donación desde una ONG hacia un gobierno. Desconozco qué otros países están usando bitácoras electrónicas de pesca. Sé que los y las colegas de Fundación Vida Silvestre están avanzando en un proyecto de esa índole. Quizás Pablo nos pueda dar más antecedentes de en qué está el proyecto en Ecuador, y bueno, otros colegas están usando sistemas de trazabilidad también como una forma de bitácora electrónica de poder tomar registro de las operaciones de pesca y todo lo que conlleva. Sí sé que hay hartas personas, hartos países interesados en poder utilizar un sistema de bitácora electrónica de pesca, porque
permite poder registrar, por ejemplo, lo que está pasando con la fauna acompañante, la pesca incidental, el descarte, etc. Es un buen instrumento que no sé si por sí solo funciona bien, pero sí lo podemos complementar con otras herramientas tecnológicas como las cámaras a bordo. Yo creo que funciona perfecto. Muchas gracias, querida Valesca. Y pues un poquito en honor al tiempo, solamente queríamos conversar, más bien comentarles a nuestra audiencia que vamos a referir sus preguntas, les vamos a contestar después. Sabemos que tienen un montón de dudas, nos han escrito por interno, entonces no se preocupen, sus dudas van a ser respondidas, pero dennos por favor un poco de tiempo para contestarlas desde los técnicos de cada uno de los países. Y creo que más bien, Caro, a ti te doy la palabra ya para ir cerrando porque estamos sobre el tiempo. Gracias, Rebeca. Sé que Julia andaba por ahí, que quería hacer el cierre, así que de mi parte agradecerles y a los especialistas, a los que compartieron hoy esta tarde con nosotros por el tiempo, y bueno, esperamos que haya sido una información y un abordaje interesante para seguir conversando sobre las pesquerías en la agenda ambiental. Me hago silencio. Gracias a todos. Muchas gracias, Caro. En realidad también agradecerles a todos por su tiempo. Sabemos que nos hemos extendido un poco más de lo deseado, pero era necesario para poder abordar este tema. Esperamos poder tener otros espacios de intercambio para otros temas vinculados a la pesca en la región, con nuestros aliados, con quienes trabajamos siempre de la mano y siempre conectados entre las oficinas de BBF para justamente poder aprender de las otras experiencias y ir fortaleciendo el trabajo en cada uno de los países. Y como mencionaron, si han dejado sus datos en el formulario para ingresar a la reunión, van a poder recibir las respuestas que vamos a estar trabajando en la mano con los técnicos para resolver todas esas dudas y que tengan también la posibilidad de, en futuras ocasiones, si desean hacer consultas de otros temas vinculados a pesquerías, pues ya van a tener el contacto directo con cada uno de los países. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.